Ok, vamos a iniciar o vamos a continuar nuevamente con en el último tema que nos quedamos, que es el tema de los procesos industriales. No antes más que mencionar de que los procesos industriales principalmente acarrea un factor fundamental, que es, en este caso, las instalaciones industriales, valga la redundancia, en las cuales existe una gran cantidad de personas que tratan la manera de operar equipos o hacer actividades dentro de esta, de tal manera que cumplan con el objetivo de la organización, ¿verdad? Que es producir, simplemente y villanamente, ¿verdad? Existen diferentes formas para poder, digamos, tener como una clasificación o una forma adecuada de cómo yo voy a estar trabajando esos procesos industriales. ¿De qué depende qué estilo o qué tipo de proceso voy a definir en este lugar, en esta empresa, digamos? Va a depender principalmente en el factor de qué tipo de producto yo voy a producir o qué tipo de servicio voy a ofrecer, ¿verdad? Porque también se puede en cierta manera conjugar la parte administrativa. Es importante darnos cuenta que el tener claro ese tipo de proceso me permite a mí ser más ágil, dar un tiempo de velocidad adecuada a las actividades que yo tengo, me permite controlar también las cosas que yo hago, los recursos que utilizo, ¿verdad? El personal con el que contamos. Y esto permite de una manera u otra que nosotros vayamos, en cierta manera, adecuando el día a día en el tema de nuestras instalaciones, ¿verdad? Nosotros habíamos llegado más o menos por acá la semana pasada, en donde mencionamos, por ejemplo, ejemplos de procesos industriales, ¿verdad? Hay muchos, no solo son estos, ¿verdad? Una industria química, petróleo, alimentos, bebidas, industria farmacéutica, tratamiento de agua, generación de energía, etcétera, etcétera. Hay una gran cantidad, una vasta y cantidad de información que conlleva lo que son los procesos industriales. Ahora bien, hagámonos la pregunta, ¿qué es la manufactura entonces? Dice aquí que es un sentido, en un sentido general, la manufactura se define como el proceso de convertir materia prima. Ese termina siendo. Si esto lo vamos buscando a un nivel más administrativo, vamos a decir, sería la ejecución o la gestión de las actividades que debo de realizar para cumplir un objetivo o una meta. Ese podría ser tomando en consideración el mismo, digamos así, característica o definición de manufactura, pero con un enfoque administrativo. ¿Verdad? Entonces, esa sería, digamos, en forma general lo que es esta palabra, este tema. Ahora bien, también se refiere, dice, a cuando un elemento suele pasar por varios procesos, el cual va adquiriendo un valor en cada uno de ellos de forma gradual durante el proceso productivo. O sea que todo aquello que va generando un cambio en ese proceso me genera parte de la manufactura. Por ejemplo, yo puedo tener, voy a mencionar un servicio de reparación de teléfonos celulares, pero vamos por el lado administrativo, en donde yo tengo que entregar el teléfono con la avería, viene la persona, me agarra el teléfono, comienza a hacer su operación, lo termina de corregir o de mejorar y a partir de ese momento ya cumple una actividad. ¿Okay? Ya con esa actividad ya se cierra el ciclo prácticamente de utilizar la materia prima, en este caso por ser un servicio, era un teléfono con una avería y el resultado final o lo que sale de mi proceso es el teléfono reparado. Entonces, ese sería como en esa cuestionante. La manufactura en sí busca siempre una transformación. ¿Ok? Entonces, yo sé que no es el 100% de transformación en el caso que le di, pero es una idea para que lo contemplemos en la parte de área administrativa. Obviamente, en el área de producción, ahí no se diga, pues, o sea, es parte del día a día, es el tema de un desarrollo de un proceso, se requiere materia prima para su transformación, etcétera, etcétera, como lo que están viendo en pantalla. La madera, dice, tiene un valor pequeño al obtenerse en los bosques. Sin embargo, al convertirlo en un mueble o una pieza meticulosamente tallada, estos procesos agregan valor a la madera. O sea, un trozo de madera para mí es insignificante, hasta lo puedo botar. Pero ese trozo, si tiene una transformación, puede ser útil para alguna actividad que yo quiera o para algún artículo o producto que se necesite en el hogar. Bajo el ejemplo. Ese es otro ejemplo. La manufactura también es
proceso industrial y producción, ¿ok? Son dos ámbitos que se van a ver al mismo tiempo. Y este cumple prácticamente el esquemita que están viendo en pantalla. Nuevamente recibimos materia prima, hay un proceso, el proceso requiere de maquinaria, herramienta, energía y labor humana para hacer la transformación, ¿ok? Y esto me permite ofrecer o entregar un producto o un servicio, según el caso. Y sin olvidar los desechos o el desperdicio del proceso. Recordemos que nuestros procesos no son, digamos, ágiles al 100%, al 101%, lo voy a decir. Siempre hay un factor de desperdicio que se debe de cumplir para poder formar ese producto que voy a ofrecer. ¿Qué hacemos con ese desperdicio? Es otra historia, pero es parte del proceso, o sea que hay que tomar consideraciones como si ese desperdicio lo voy a utilizar para reventa, pero lo voy a reutilizar en mi proceso para poder volver otra vez a producir algo que añade valor ese desperdicio. O lo voy a desechar, lo voy a botar, cumpliendo con normas de seguridad, higiene y medioambientales, pues obviamente del caso de nuestro país. Eso no hay que olvidarlo. Los componentes de un sistema de manufactura son recurso humano, medio ambiente, insumo, equipo y método. Hay otros más, ¿verdad? Cada uno de estos me permite en cierta manera poder utilizarlos para poder hacer una transformación. Aquí está la definición, no me voy a detener mucho en esto, pero prácticamente va buscando cumplir lo que están viendo ahorita con el siguiente esquema, que le vamos a llamar modelo cliente-proveedor, ¿ok? En donde nuestro proveedor, ¿de qué? De materia prima, ¿verdad? Sea lo que sea agua, energía eléctrica, sea un material especial, sea alguna resina, etcétera, etcétera, que necesito yo para poder crear un producto en el proceso productivo, en nuestro, dice ahí en la parte central, que es la figura pura. Antes de pasar al siguiente nivel, que es nuestro cliente, con el cual nosotros hacemos una dirigencia económica, digamos así, un intercambio económico, hay que tener consideraciones con respecto a nuestro proveedor versus nuestras necesidades. Nosotros podemos establecer en este caso lo que son las necesidades. O sea, yo decirle a mi proveedor qué es lo que necesito realmente para poder cumplir con las expectativas de mi cliente, ¿verdad? Con lo que éste me está pidiendo. El proveedor va a definir en base a esa información qué es lo que nos puede dar, qué es lo que sí o no, y los costos o el precio que nos va a dar la resina. ¿Okay? Al final terminamos haciendo también una relación entre el tema de retroalimentación entre ambas partes. ¿Para qué me sirve este factor? Principalmente me sirve para ir mejorando nuestra gestión. ¿Ok? Yo no puedo ser simplemente el comprador. Tengo que llegar a un punto donde ya no me considero como comprador, sino más que todo como parte de la gestión. Y esto me permite a mí poder tomar en consideración las necesidades, características, requerimientos, especificaciones específicas, digamos, de lo que yo necesito realizar. Por ejemplo, solo hablando entre proveedor y en mi proceso de producción. Si mi cliente me está pidiendo, mira, fíjate que nos están diciendo actualmente que debido al tema de contaminación, y ustedes sabrán de que en el tema de medio ambiente de la OIT establece que ahora se está buscando reducir un 60% de plástico en el mundo, o sea, se busca reducir. Vienen nuestros clientes y nos dicen, mira, fíjate que queremos apoyar esa moción de la OIT. Y eso, o de la ONU, de cambio climático. Entonces, debido a esto, yo necesito que tú me ayudes a buscar resinas, a buscar materiales, a buscar materia prima, la que yo necesite para producir, pero que tenga ciertas características que ayuden al medio ambiente en lugar de desgastarlo. Esa es una necesidad. Viene la necesidad, se le entrega a nuestro proveedor, el proveedor dice, mira, ya tengo tu materia prima, la que tú me estás pidiendo. Es más cara porque tiene cierta especialidad. Tienes que comprarme tantos toneladas o millones de miles o de piezas. Y lo más importante es que de todo eso que me está ofreciendo mi proveedor, tenga una garantía. ¿Ok? Entonces vengo yo y digo, ok, no hay ningún problema.
ni modo, me toca venderlo más caro, pero es lo que el cliente me pide. O sea, al final, ¿qué es lo que prefiero? Comprar, vender, ¿verdad? En este caso. Ok, no hay ningún problema. Hacemos la transacción y todo. Pero a partir de aquí aparece la retroalimentación, la cual me va a decir, mira, sí, dice el proveedor, dice el cliente, perdón, que sí nos aprueba la resina, que sí aprueba el producto y está de acuerdo con lo que se hace. ¿Ok? O contrario, no, mira, fíjate que no pasamos la prueba, no nos van a conseguir, no nos van a comprar el producto, ¿verdad? Así que buscamos otra opción, ¿verdad? En este caso. Si mi proveedor me dice, mira, lo siento, yo no te puedo dar esa otra opción, o sea, no existe en el mercado, me tocaría buscar a otro proveedor. Entonces, son factores que van ocasionando un cierto ruido con respecto a ese esquema. Ahora bien, lo mismo, vámonos al lado de nuestro cliente, ya es más a nivel interno versus el aspecto de nuestro cliente. Aquí, ¿qué puede suceder? Por ejemplo, el cliente nos dice, mira, fíjate que yo ya estoy certificado con la norma ISO, ¿verdad? Entonces, como tú sabrás, si yo estoy certificado con la norma, tú tenés que estar certificado. Me puedes enviar como necesidades, me puedes enviar el certificado, por favor, firmado por el auditor o por la misma institución de la ISO para ver si todo está en regla. Así como no, se lo entregamos. ¿Verdad? Es un papel que por correo se va. ¿Qué pasa si no lo tenemos? Yo no puedo seguir contigo trabajando. Aunque tengas la resina que yo necesito, lo siento mucho. Porque acuérdense que esto es una, ¿cómo le puedo decir? Como una escalera, digamos. O sea, si yo como proveedor de mi cliente no tengo ese certificado y mi proveedor tampoco, yo me voy a tener que certificar para vender, chivo, pero también mi proveedor tiene que ser certificado. Si no, aunque yo esté certificado, no voy a poder darle el producto a mi cliente. Entonces, esos son los factores y es ahí donde aparecen las necesidades y retroalimentaciones de dicho concepto, para que nos quede claro cómo es la comunicación y qué tan importante es. Ok. Eso con respecto al tema que acabamos de pasar. Hoy vamos al siguiente tema, macro y microprocesos de las empresas. Este, por lo general, termina siendo el entender la funcionalidad de un mapa de procesos. ¿Ok? Y lo que están viendo en pantalla ahorita es un mapa de proceso X, pero de alguna empresa. O sea que ese día de mañana les digo, miren, favor, hacer un mapa de proceso, ya saben de qué me estoy tratando de entender. El mapa de proceso, en pocas palabras, me permite a mí lograr identificar, conocer o entender cómo funciona en cierta manera los procesos o quiénes son el acompañamiento o quiénes están integradas la empresa. ¿Verdad? ¿Para qué? Para dar un producto o un servicio que se está requiriendo. Es ahí donde ustedes pueden ver, por ejemplo, que existen tres factores importantes en este mapa de proceso que cuando se va a generar. Están los estratégicos, que están en la parte superior, los de intermedio, que son los de la realización o el producto, el negocio o proceso, y los de apoyo, ¿verdad? Todas las empresas deben de tener lo mismo. No, no. Va a depender principalmente qué tipo de empresa es, va a depender también qué tan grande es, ¿verdad? Una empresa pequeñita no va a tener muchos procesos, ¿verdad? Va a ser bien limitado, pero es bueno tenerlos claros porque con esto me da una guía, un pensamiento de saber cómo está constituido de una manera u otra. O si viene alguna problemática, alguna situación fuera del control de la empresa, tener claro quiénes me van a ayudar a mí a poder desarrollarla, a poder, digamos, buscar un nicho de mercado diferente o algo que me ayude. O sea, eso es el panorama del mapa de procesos. Ahora bien, elementos de los procesos hay que tenerlos muy claros. ¿Okay? ¿Y cómo voy a poder definir cada elemento de mi proceso? Principalmente son por medio de preguntas. Por ejemplo, ¿qué se necesita saber para definir bien un proceso? ¿Ok? ¿Y qué necesito? Bueno, objetivo y finalidad del proceso. ¿Cuál es la finalidad del proceso? ¿Cuáles son, ¿verdad? Los productos que se suministran? ¿Quiénes son los beneficiarios? O sea, si se fijan, son preguntas que me ayudan a entender qué debo saber de mi proceso. Elementos de entrada, ¿verdad? ¿Cuáles son las exigencias del beneficiario? ¿Cuáles son las especificaciones de esa entrada? ¿Cuáles son los indicadores existentes que permiten
verificar el cumplimiento de lo que estoy produciendo. Tengo lo de salida y tengo los aspectos organizacionales. Todo esto es solamente para entender cómo funciona mi proceso. Sé que soy bastante largo y amplio, no es necesariamente que siempre a ley lo hagamos de esta manera, pero esta es una idea para que nosotros tratemos la manera de tener claro cuáles son mis procesos y por qué se le llama así a cada uno de ellos. Los niveles del mapa de proceso, como anteriormente se lo mencioné, va siendo en cierta manera significativo a el tipo de empresa o proceso que se está evaluando. Por ejemplo, en el caso del mapa de primer nivel, que es el macro proceso, el primer nivel es todo prácticamente, hay tres principales procesos de conducción, de negocio y de apoyo, como anteriormente lo vimos, ¿verdad? Que hay que tomar en consideración. El siguiente es el mapa de segundo nivel. Se detallan las actividades claves de cada uno de los procesos principales de la organización, dice procesos claves. O sea, hay que ser bien específico en ese momento. ¿Okay? Y aquí donde se vuelve la parte ya microproceso. Es decir, que yo entro dentro de la empresa, dentro de su esquema, para identificar qué hay en cada uno de los procesos dentro de la organización y que me permita eso tener más claridad de cómo funciona. Y el mapa de tercer nivel, ¿verdad? Ahí vamos a definir las tareas y actividades, se muestran las interacciones entre las distintas actividades relacionadas por el personal, flujo, documentación, procedimientos, políticas y notas aclaratorias en este caso. ¿Ok? Tipo de proceso, ¿verdad? Esta es pregunta de examen prácticamente. Hay macroproceso y microproceso. El macroproceso se refiere a un proceso global, como se lo había dicho anteriormente, ¿verdad? Es todo prácticamente lo que es mi proceso general. Y el micro es específicamente lo que está dentro de mi proceso macro. Para darle un poquito más de entendimiento a este tema, hay que tener muy claro que primeramente todo nace de una cadena de valor. La cadena de valor me dice a mí cuál es mi formación o mi estructura principal. Ya yo, entendiendo cuál es ese proceso principal, yo puedo seleccionar uno, dos, tres, lo que yo quiera para poder hacer mi mapa de procesos o identificación de mi proceso macro o micro. Por ejemplo, tengo claro mi cadena de valor, la cual es la producción, voy a imaginármela así, de carros, de vehículos. ¿Okay? Cada proceso es una de las flechitas que ven en la parte superior. Yo solo voy a seleccionar un proceso de eso. ¿Okay? Le hago un zoom, ¿verdad? A ese proceso que está en color verde. Y lo que encuentro ahí que son microprocesos. Y ahí estoy evaluando punto por punto. Puede ser una actividad de una persona o de varias. Puede ser, digamos, ciertas actividades o un proceso bien separado de otro, pero que es a nivel interno del proceso de la cadena de valor, entre otros detalles. Pero este se me vuelve el microproceso. A cada uno de esos factoritos que tenemos ahí, de estos cuadros que ustedes ven aquí de color naranja, le hacemos otro zoom, ¿verdad? Y logramos tener lo que son las tareas, actividades específicas por cada uno de ellos. Todo esto me ayuda a mí para poder volver a entender cómo funcionamos como empresa, qué es lo que realmente necesito para funcionar o qué no, ¿verdad? Cuánta gente necesito, qué recursos manejo, etcétera, etcétera. Son todos los aspectos que se van a considerar. Todo esto se va volviendo cada vez más específico, ¿verdad? Y es ahí donde aparecen los niveles del mapa de procesos. El nivel 1, que es el mapa del primer proceso, ese es el macro. Es todo, viéndolo desde arriba, ¿verdad? Como un diagrama. El segundo nivel es el mapa de proceso meramente. Solo es el proceso que se ha identificado. Y se fijan, y estoy tomando de referencia el proceso 2.0. Ahora, dentro del 2.0 está 2.1, 2.2, 2.3. Agarro 2.1 y lo desgloso y encuentro lo que son el mapa del tercer nivel, que son los subprocesos. A cada Es el subproceso. 2.2, ingeniero. Hola. El 2.2 es el que está desglosando. Así es, perdón, gracias. Así es. El 2.2 en efecto es el que se va a desglosar. En ese caso, ahí solo se los marqué como 2.1, pero el 2.2, ¿verdad? Y lo que es, o la búsqueda que se está dando acá es principalmente identificar qué aspecto es el que yo necesito, digamos, degranar o expandir para entender cómo está funcionando. Muchas empresas cuando están buscando realizar mejoras en sus procesos, perdón, se me movió un poquito, en los procesos
trata la manera de identificar, en cierta manera, cada uno de los procesos para poder saber cómo poder subsanar alguna deficiencia o algún problema que se llegue a tener. No es necesario a veces, pero dentro de lo que es el contexto de la organización. Hola Samuel, tenés ahí la consulta. Hola, ingeniero. Sí, Hola. con respecto a lo que está mencionando, estos 3 niveles, y vi que aparecía por ahí la palabra sistema, quiero aportar algo o igual quiero hacerle una pregunta, pero ¿verdad que estos 3 niveles son los que al final pues hacen funcionar un sistema de gestión, ya sea, sea cualquier sistema que se quiera implementar dentro de una organización, llámese un sistema ISO, un sistema de responsabilidad social empresarial, pero al final el cumplimiento de estos niveles es lo que lleva al cumplimiento de un sistema o de una política empresarial? Exactamente, vaya, muy buena observación, excelente. Vaya, en este caso, cuando nosotros estamos siendo certificados por cualquier norma, no voy a poner un número, cualquiera, la organización tiene que saber y entender cuáles son sus niveles del mapa de procesos, o sea, qué niveles tiene y qué hace cada una de las personas. A veces, incluso cuando se hace la auditoría de ISO, en este caso, se le pregunta a la persona, ¿usted en qué nivel está? Por ejemplo, yo estoy en un nivel, segundo nivel, ¿verdad? Ok, ¿quién sigue después de usted? La persona que está después es tal proceso o tal actividad o tal tarea, ¿verdad? Ese sería mi mapa tercer nivel de la tarea. ¿Qué tan amplio tiene que ser el conocimiento de las personas o del proceso cuando se está generando un tema de sistema de gestión o normativa ISO, como la queramos llamar? Va a ser tan necesario como el factor de qué es lo que hemos escrito como manual de procedimiento, como procesos establecidos con nombre y apellido y encargado, responsable y personas. Si yo delimito, voy a poner el caso, de tal manera que todo mi proceso llega solamente al nivel, al segundo nivel, hasta ahí llega la norma. No voy a pasar más allá de ello. ¿Por qué? Porque no existe. Yo llego como auditor de la norma hasta el final, que me lo ha dicho la organización. ¿Ok? O sea que si la organización me dice, mire, nosotros tenemos, voy a poner acá para que lo vean, nosotros tenemos un cuarto nivel. O sea, abajito, al último. Y ya lo tengo declarado, escrito, por escrito, mejor digo, bajo un manual o de procedimientos o lo que yo tenga como una regla, tengo que ir a averiguar cada uno de ellos. O sea, incluso a veces la auditoría se puede llegar a hacer por uno por cada nivel, ¿ok? O sea, ese sería como el contexto, Samuel. No sé si te logré responder o te dejé con más dudas. No, no, claro que sí. De hecho, me queda todo claro, pues yo, porque igual, ¿verdad? Con los sistemas de gestión, como usted lo menciona, pues es algo cuando auditan un sistema, verifican el cumplimiento de una etapa o una Cabal. actividad, que al final el cumplimiento de esa actividad lleva al cumplimiento de un proceso. Un proceso, llámese, por ejemplo, un proceso de recursos humanos, proceso, llamémosle a los departamentos, seguridad industrial, producción, recursos humanos, contabilidad, mercadeo. Entonces son procesos de los cuales se desprenden actividades, que es el nivel 3 que usted menciona. Pero Exactamente. el cumplimiento de esta gestión o de este segundo nivel, que son los departamentos o procesos que acabamos de mencionar y que usted lo dice, el cumplimiento de este segundo nivel lleva al cumplimiento del plan estratégico, es donde ya está la junta directiva y el plan estratégico, políticas y todo eso. Exactamente, sí, así es, amor, en efecto. Incluso la gente nos dice como que son ciertos tips o consejos, nos dicen, miren, no sean tan específicos, dicen, no sean tan al último grano, ¿verdad? Trate la manera de tener más consensada la información. Y por ahí va, a veces, lo voy a comentar así como chiste, digamos, a veces dicen, mira, anda, escondete, que no vean a los muchachos, a los que están ahí abajito, ¿verdad? El último proceso, ¿verdad? ¿Para qué? Porque ya no logramos hablar con ellos para que estudiaran bien por si les llegan a preguntar lo de la norma. Entonces, en cierta manera, yo sé que eso no ocurre, pero imagínate, o imagínense, mejor digo,
en donde nos tocaría estar escondiendo las últimas partes simplemente porque nosotros primeramente lo planteamos, los escribimos, lo definimos, lo estructuramos, pero no llegamos con toda la información para estas personas y no logramos hacer como una complementación de todos los procesos para no tener ningún temor a que nos pregunten en la auditoría, ¿verdad? Mire, usted que sabe de la norma, ¿verdad? Samuel, dale. Ingeniero, cuando igual con esto del que usted esté mencionando también y con siguiendo siempre lo de los elementos de un sistema o de una cadena de valor, yo lo veo también así como, por ejemplo, por ejemplo, un carro. Llamémosle cadena de valor al vehículo, que sabemos de que para el principal objetivo de un carro es desplazarse de un lado a otro, o sea, caminar, pero sabemos de que para que el carro camine, todos sus elementos o sus ejes o componentes deben de funcionar. Por ejemplo, un carro no va a caminar si el motor no funciona o si no tiene llantas o si no tiene su parte eléctrica. Esas partes que mencionamos pueden ser como el segundo y el tercer nivel, ¿verdad? Que si estas no funcionan, no va a funcionar el sistema de gestión. Exactamente, así es. Ya tú diste la respuesta, así es, en efecto. Así es, muy bien dicho, Samuel. En efecto, cuando uno ya se mete en el tema de normativas, sí hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Y si nosotros tenemos plasmado en nuestro layout, en nuestro proceso, en nuestro mapa de procesos, hasta el último grano, nosotros tenemos que haber informado a todo el personal sobre la certificación de normas ISO, haber hecho una capacitación en normativa para todos, etcétera, etcétera. O sea, es una regla, no hay otra opción. ¿Ok? Pero sí, muy bien acertado. Y eso es la generalidad de este caso, de lo que estamos viendo ahorita. Esto que ustedes ven ahorita, ya para sumarle a lo que actualmente estamos hablando, es el mapa de contexto del primer nivel. Solamente que acá, como ustedes pueden estar observando, se está buscando en cierta manera plasmar como una línea guía de comunicación. Eso es lo que se está buscando acá. ¿Ok? Este es un ejemplo, ¿verdad? Ahí donde ustedes pueden ver, va a depender de la empresa, vuelvo a mencionar, ¿verdad? No es que todos son iguales, o sea, la forma puede ser, pero que aparezca recursos humanos, marketing, hay unas empresas que no tienen ni marketing, quizás ventas, entonces es ahí donde se va conformando o dándole estructura, digamos así, a cada uno de los procesos, ¿verdad? Y esto me permite también para identificar cómo se maneja la información en el proceso productivo, en la gestión que estoy evaluando, etcétera, etcétera. Ese es para esta parte. Aquí está otro que es de segundo nivel, ¿verdad? Si se fijan, también ya está utilizando otras herramientas. Hay algunos enfoques en donde aparece, digamos, marketing y venta, que en el otro anterior está ya un área específica. Aquí solo está lo lejos, ahí al final hay una flecha de la gerencia nada más, ¿verdad? Pero lo demás están interactuando los componentes más internos, más pequeñitos, ¿verdad? Esta es una forma de representar también mi mapa de contexto, ¿verdad? Este puede ser no solamente para tercer nivel. Yo lo pongo para tercer nivel en el sentido de que, si se fijan, en la parte superior estoy hablando de cada departamento, uno por uno, ¿ok? En la parte superior, ¿ok? Y en la parte de, digamos así, como que fueran columnas, ya voy hablando de qué trata cada uno de esos factores. Hay un inicio y hay un fin. Si se fijan, incluso hay varios fines, pero todos tenemos que definirlo según la comunicación, según cómo entrelazo una información con otra, etcétera, etcétera. De entender cómo funcionan los procesos, qué tan importantes son el liderazgo, el tema de conocimiento de procesos, el tema de la ética, incluso como aquí no solamente vamos a hablar meramente 100% tecnología, sino que también de la parte administrativa y la parte, digamos, como seres humanos que somos nosotros. A continuación les voy a presentar lo que son procesos lineales e intermitentes. Este proceso, de cierta manera, que es el lineal, dice aquí que es el proceso que se caracteriza por su diseño para producir de productos o servicios en altos volúmenes y instalaciones automatizadas, ¿verdad? Tiene esa funcionalidad en ese caso. O sea, si mi empresa funciona en base a la automatización, mi proceso lineal tiene que ser clave
es parte de y debe ser, digamos, utilizado para poder, digamos, hacer las cosas de la mejor manera posible, digamos así. La importancia de tener esa claridad me da a mí, digamos, de cierta manera, la oportunidad de poder desarrollar mejor el proceso, ¿verdad? Para dar una mayor continuidad. Y como dice aquí, ¿va? Estos procesos ya tienen definido el tiraje de producción y la aceptación de pocas variantes, o sea, no es tan diverso el tipo de producto que se está trabajando. Los materiales avanzan literalmente de una operación a otra, ¿ok? Bueno, lo que es un proceso lineal, como lo pueden ver ahorita a continuación, es el utilizado para producciones grandes, como dicen acá, y producciones con similares o mismas características, tales como tamaño, peso, color, etcétera. También manejan un tipo de maquinaria con gran dimensiones, por lo general por el tipo de proceso que se está utilizando. Para eso sirve el proceso lineal. Ahora bien, la forma en cómo lo podemos plantear, o como un ejemplo, dice acá, es el empacado de arroz. ¿Ok? Entonces tenemos 5 etapas o procesos, digámosle así: pesado, llenado, sellado, encajillado y enfardar, que sea el último proceso, donde ustedes lo que van a hacer es, al finalizar, es el empacado, ¿verdad? Colocar el arroz en un empaque, en una bolsa. ¿Ok? Y tenemos lo que es un producto final. Otros ejemplos para la aplicación del proceso lineal pueden ser el ensamble de vehículos, en este caso, y también electrodomésticos. También puede ser otra herramienta, otra forma para poderlo representar, ¿verdad? En ese caso. Ok. Otro ejemplo para lo que es el tema del lineado, del proceso lineado del envasado, es lo de la producción de Coca-Cola. Como pueden ver, ustedes están viendo las etapas de cada uno de estos, pero tengo un pequeño video que nos va a ayudar a ilustrar un poquito mejor la información con respecto a este tema. Hay otros ejemplos que también que podemos aplicar: producción de bebida, fabricación de ensamble de vehículos, como hemos dicho, la producción de calzado, entre otros más que se pueden considerar como parte del proceso lineal. Hay ventajas, ¿verdad? Por ejemplo, fácil de estandarizar por ser repetitivo, algo constante, ¿verdad? No hay ninguna diferencia o algo muy complejo en el proceso. Facilidad en el control de inventario y calidad debido a la poca variedad de productos, ¿verdad? Se puede decir que eso puede interferir con respecto al volumen, pues una vasta cantidad de productos para andarlos identificando, evaluando, revisando, haciendo muestras, verificando el inventario, o sea, es lo complejo, pero termina siendo fácil para cuando es un único artículo, ¿verdad? Y de ahí desventajas también, ¿verdad? Como la dificultad para programar cambios de productos con diseños novedosos debido a la rigidez y estandarización de la instalación. O sea, como es lineal, ¿verdad? No puedo modificar algo adicional, ¿verdad? Tengo que hacer muchos cambios para poder lograrlo. Y hay altos costos fijos por productos debido a la compra e instalaciones de equipos especializados. O sea, si se fijan, vámonos al ejemplo de Coca-Cola, los diferentes tipos de procesos o maquinaria que se requiere para realizar su producto no es cualquiera, pues incluso ellos sí tienen una tendencia a actualizar constantemente su maquinaria. Ellos no esperan a veces incluso de nueva maquinaria simplemente porque no cambiar nada, digamos así, solo porque no está en el mercado. Contrario, ellos le piden a sus proveedores: mira, fabricamos una máquina con mejores materiales, etcétera, etcétera. Y ellos piden las especificaciones de dicho proceso. ¿Qué es un proceso interno o por cargas? Ese es el número 2. Es el proceso que no tiene detenida una secuencia fija de operaciones. El flujo de operaciones queda determinado por el producto procesado y para esto no hay una máquina especializada diseñada, sino múltiples máquinas capaces de hacer tareas diferentes. Procesos como lotes pequeños, repeticiones en algunos procesos, pero flexible en la producción de cantidades grandes. Este permite moldearme o trabajar según demanda, según lo que mi cliente me está pidiendo. Puedo adecuarme, ¿verdad? Según el volumen, ¿verdad? Y también impera un punto el tema de los costos, porque puede ser que a menor volumen, excelente, yo te lo puedo hacer, ¿verdad? Un producto que tú quieras 2 piezas. Y yo, para tener una ganancia tengo que trabajar, ¿qué? 100 piezas, por ejemplo. Entonces, sí te puedo hacer las 2 piezas, pero son más caras. Ese es el pequeño detalle con esto. Ejemplos hay algunos ahí: fabricación de muebles, camisas, zapatos, libros, etcétera, etcétera.
Y en servicio, la parte de hospitalario, banco, pavimento, consultorio jurídico, etcétera, etcétera. Hay ventajas y desventajas. Entre las ventajas tenemos que este tipo de proceso es más flexible, como habíamos dicho, no requiere de mucha planificación para hacer los cambios. Tampoco no es que es inmediato, pero sí a comparación de lineal, que lineal no podíamos hacer cambio, aquí sí. Baja inversión inicial, ¿verdad? Al inicio, que al inicio yo puedo tener ya la maquinaria lista para trabajar en esto, pero en el tiempo posiblemente yo necesite más recursos o ampliar mi cantidad de personal para poder subsistir con la demanda que me están pidiendo. Equipo con propósitos más generales, ¿verdad? Es lo que se va viendo en este caso. Ventajas, alto manejo de inventarios, ¿verdad? Porque hay una alta cantidad de requerimientos que necesito producir, o pequeña cantidad, porque puede ser que tenga una bodega llena, pero de 1000 productos, y cada producto hay ahí de 5 piezas, 20 piezas, 100 piezas, que sea lo más bonito, ¿me entienden? O sea, se va llenando la bodega de piececitas, de piezas de porcentajes bien bajos. Eh, Baja utilización del equipo de 5 o 25%, principalmente porque van siendo procesos bastante, ¿cómo les podemos decir? Que no requiere de una automatización, ¿verdad? O en dado caso que son bastante artesanales, manuales, digámoslo así. Un ejemplo tradicional para este tipo de proceso intermitente es el taller, ¿verdad? Cuando yo llevo mi vehículo a un taller, en este caso, va a depender marca, tipo de vehículo, año, o sea, según las especificaciones, el trato que yo le tengo que dar o el servicio que se le tiene que ofrecer. Entonces, eso ya es una variación en el proceso de servicio para el tema intermitente. De igual manera, se tiene que desarrollar lo que es el mapa de proceso. Este es el que aplicaría para el tema del taller, ¿verdad? Para que tengamos otro ejemplo adicional del anterior que les mencioné, y este nos permite de cierta manera moldearnos, ¿verdad? Para poder trabajar de una manera más adecuada según las necesidades del cliente con respecto al vehículo. Otro ejemplo que podemos tomar es la elaboración de la mermelada. Es un ejemplo para que tengan ustedes como la mayor lógica con respecto al tema del proceso. Este, igual que el de Coca-Cola, que les presenté anteriormente, tiene recepción, precocción, despulpado, cocción, concentración, envasado y almacenaje. Llama pictórico para los que tienen como curiosidad con respecto a esto. ¿Qué ejemplos me podemos aplicar con este tipo de proceso? Bueno, industria de construcción, fabricación de muebles y medidas, talleres en general, elaboración de productos alimenticios cosechados, y ahí hablamos de legumbres, salsa, chiles, etcétera, etcétera. Ese es por donde proviene este tipo de proceso. Acá hay características tanto para los delimitan las lineales, procesos lineales y intermitentes, que nos pueden dar como una separación entre ellas para saber a cuál me voy a adaptar en mis procesos productivos, ¿verdad? Vuelvo a mencionar, este va más enfocado a los procesos de fabricación, es más ese enfoque, eso sí. No puedo separarlo o no puedo aplicarlo directamente o llamarle así a un proceso administrativo, ya no implicaría por la diferenciación que hay, pero hay algunas personas que logran identificar en cierta manera cierto flujo administrativo y llamarle por lineal o intermitente. Va a ser, digamos, en cuestión a la funcionalidad del mismo. Hay riesgos y ventajas para ambos casos. Ya hablamos sobre las ventajas, quizá el tema de riesgo no. En el lineal, paro de una máquina ocasiona un cuello de botella que interrumpe toda la operación por ser lineal. ¿Ok? En el intermitente es posible aceptar varios pedidos, pero afecta la variable del proceso. O sea, va a depender, por ejemplo, si es un tipo de sabor, por ejemplo. Yo voy a manejar un sabor y ese va a ser el que voy a entregarle al cliente. No, es que a mí no me gusta mermelada, no me gusta fresa. Yo quiero melocotón. No, es que ahorita no tenemos ese producto, esa materia prima para generar. Y por eso ni modo, esto es lo que le ofrecemos. Entonces, eso es lo que puede llegar a ocurrir como tema de riesgo. Igual a desventajas, pero no me voy a detener mucho aquí por tema de que habíamos visto anteriormente. Para poderlo representar de forma visual, se puede hacer de esta manera, ¿verdad? El flujo lineal, como ustedes ven, van etapa por etapa. Etapa 1, 2, 3, 4, hasta finalizar. El flujo intermitente va a depender qué es lo que necesito que ocurra dentro del proceso. Por ejemplo, dice aquí que el centro de trabajo A
va hacia el B y va hacia el C. Si se fijan el color de la flecha, el rojo, 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 ¿ok? Pero dentro de los procesos como el flexible, del centro de trabajo B pasa al E. Y el E le suministra información el centro de trabajo D para que también sea utilizada la información para el centro de trabajo A. O sea, estoy haciendo un cambio, un zigzag de información, de proceso, producto, materia prima, como lo queramos llamar. Pero ese movimiento es lo que estamos nosotros ahorita evaluando y viendo la interacción con respecto a eso. ¿Ok? Eso con respecto a esos puntos. Hoy vamos a ver ya el último tema del día de hoy. Si no mal me sale la idea, es herramientas de diagnóstico para la gestión de procesos. Hay que tener algo bien claro. Muchas veces nosotros andamos buscando cómo mejorar las empresas, cómo mejorar el proceso donde yo me encuentro. Supongamos que tenemos tiempo suficiente, supongamos, yo sé que no, pero yo vengo, me paro y comienzo a ver todas mis actividades, cuánto me tardo por hacer cada cosa, por mi cuenta. Nadie me lo ha pedido, no es una exigencia de la empresa, nada, sino que es algo que de mí nace. Cuando me doy cuenta de las actividades que yo realizo versus lo que logro obtener en el día, me doy dando cuenta que es bien poquito. Supónganse. Voy a mencionar así, a entrega de requerimiento de orden de producción para la planta. Imagínense, una planta de producción, la que ustedes se imaginen. Yo tengo la capacidad, porque hice el conteo de cuántas órdenes mandé este día a la planificación, a planta, producción. Y me doy cuenta que solo mandé 25 en todo el día. Ni más ni menos, 25 fuera. Ok. Entonces me vengo a dar cuenta al final del día de que posiblemente por mi capacidad de entrega de esa cantidad de requerimientos a la planta, yo no pude entregar orden de producción para 2 máquinas. No pude. O se me olvidaron, o posiblemente asumí que ya estaba todo bien, ya no terminé con ellas, entonces cerré mi proceso, mi sistema y ahí quedó. ¿Qué hacen en la noche? Si esta empresa trabaja 24/7, imagínense, o trabaja 24 horas. ¿Qué hacen en la noche los empleados para la máquina? Porque aquí va el punto. Muchas veces en los procesos productivos hay máquinas que salen más caro pararlas, ¿verdad? Que dejarlas encendidas toda la noche. O sea, me sale conveniente, pues, para algún tipo de proceso. Imaginémonos que el caso es ese. Entonces viene la planta y dice, mira, fíjate que a Leonel se le olvidó mandarnos la producción, mandando la orden de producción, ya no se le olvidó, quizás, ¿sabes? Ya no está, ya a las 5 se fue, vale, acaba de salir. ¿Qué hacemos? Entonces viene el responsable de la noche, digamos así, a partir de ahorita, viene y dice, mira, entonces produzcamos un producto de línea, un producto que siempre lo compran, ¿ok? No es para un cliente específico, no es con especificaciones específicas, para la redundancia de este cliente, sino es algo que lo vendemos en el mercado, supónganse, es el que sea el producto. Entonces, sacan la materia prima, hacen la orden en papel, todo papel mal escrito, ¿verdad? Ahí, digamos, con un pedazo de papel de alguna página y ponen el tipo de producto que van a fabricar. Entonces, fabrican toda la noche. Y al siguiente día, ¿qué ocurre con el tema de la gestión? Primero que todo, le van a preguntar a Leonel por qué no dejó las órdenes correspondientes para esa máquina. Supónganse que la respuesta más vil y más sencilla es se me olvidó. Punto. Es la que tocó. Mire, se me olvidó. Va. Ok. ¿Qué van a generar o qué debería de hacer entonces el área operativa para que no vuelva a ocurrir otra vez esto? Simplemente evaluar la cantidad de actividades que hace Leonel para que no le vuelva a ocurrir, por ejemplo. Ver en qué momento la gestión que le ocasiona o él realiza tiene todo claro para que no deje nada a un lado o que se le olvide algo, supongas. Entonces, dentro de esa situación que les acabo de comentar, aparecen estas herramientas que me permiten, en cierta manera, conocer cómo funciona la empresa
qué es lo que yo debo de hacer para poder mejorar y cómo aportar también soluciones a la problemática que se tienen. Muchas veces nosotros, como decimos, dar la fiesta en paz, dicen, ¿verdad? No tratamos, mejor digo, la manera de no mencionar nada, ¿verdad? No estarnos complicando con lo que la empresa necesita o realiza, ¿verdad? Es decir, aquí viene como un detalle, ¿verdad? Con el fin de desarrollar en la organización y magnificar sus procesos para ser más eficientes, se muestra a continuación diferentes tipos de métodos que permiten afrontar las exigencias de los clientes y así lograr una satisfacción de estos. Lo que no dice en ese texto es lo que les acabo de comentar. O sea, obviamente nadie quiere hablar sobre dificultades o problemas que uno tiene en el proceso productivo, pero eso sí, ocurre, sucede. Y hay que tratar la manera de buscar eliminarlas, ¿verdad? Si no las eliminamos, por lo menos reducirlas. Y es ahí donde aparecen, por ejemplo, esas herramientas. Tenemos el diagrama SIPO, flujograma departamentalizado, diagrama causa y efecto y el diagrama de Pareto, que son herramientas meramente construidas para poder detonar en los procesos productivos el desarrollo y las actividades correspondientes y entender cómo funcionan los procesos. ¿Ya? Es ahí la importancia de todo esto para poder, digamos, utilizarlo en nuestro día a día y que nos permita de una manera u otra que no nos pasen alguna problemática como la que le acabo de comentar. Esa es la utilidad principal. No es tanto para hacer perder tiempo y que no, y que es algo que solo porque recursos humanos me lo pidió lo voy a hacer, no, sino va dejando una huella cada una de estas herramientas para poder desarrollarla en el tiempo, pues para poder ser parte de un contexto del día a día. Es ahí donde aparece cada una de ellas y vamos a iniciar, por ejemplo, con el diagrama SIPO. Yo sé que muchos de ustedes ya esas herramientas ya hasta le van a decir, ingeniero, ya rayan, ya más de la cuenta. Yo las he tomado en consideración debido a que la utilidad de estas herramientas termina siendo siempre bastante amplia. ¿Ya? Entonces, debido a esto es que se ha considerado presentarlas el día de hoy. El diagrama SIPO, perdón, este prácticamente involucra 5 componentes. ¿Ok? En español, proveedor, entrada, proceso, salida y cliente. Eso es lo que se va a generar, ¿verdad? En inglés, supply, input, process, output y customer. Y es ahí donde viene el nombre, SIP, que es del acrónimo. Esta representa, dice, una representación gráfica, se utiliza como una herramienta que permite visualizar el proceso de manera sencilla, identificando a las partes implicadas en el mismo, que es lo que acabamos de estar diciendo del cuadro anterior. Su aplicación y el por qué lo vamos a utilizar termina siendo para poder identificar la calidad de lo que hemos introducido a nuestro proceso. O sea, materia prima, información externa, etcétera. También la calidad de lo que hacemos en el proceso, los resultados de cada tarea por sí solo y su relación con los demás procesos. No solo voy a evaluar uno, sino que voy a evaluar todo lo que lo rodea. ¿Okay? Y el último punto, conocer por qué un cliente está inconforme de nuestro producto o servicio. Es ahí donde le puse el ejemplo de que se le olvidó a Leonel dar las órdenes de producción en la noche para una máquina, en donde el personal interno se incomodó porque le tocó sacar material en la noche con permiso del gerente de la empresa, imagínense, para que pueda sacar la materia prima en la bodega porque quedaba bajo llave. Entonces aparece lo que son el proveedor, la entrada, el proceso, salida y cliente, y este va a ser, digamos, mi cabecera. Es una página esto que estamos haciendo ahorita. Y a partir de allí, yo tengo que también tener claro los beneficios que implica utilizar el SIPO. O sea, ¿para qué lo voy a ocupar? Y aquí me dice que es que ayuda a la identificación de desperdicios y la detección de oportunidades de mejora. Ayuda en la implementación de metodologías como Lean Manufacturing o Six Sigma, entre otras vastas que pueden haber. Y se facilita conocer cuáles son los requerimientos del cliente. Ese autofactor, o sea, si se fijan, estoy aprendiendo a entender cómo funciona mi proceso productivo, qué partes o etapas son las que lo componen,
¿Qué es lo que necesito para llevarlo a cabo de la manera más eficiente posible, verdad? Nunca voy a pensar en los lados negativos, sino que meramente pensar en lo positivo y los recursos que necesito para su activación y para que se esté funcionando constantemente, ¿verdad? Entonces aquí tengo que identificar a proveedor y cliente, encuentra los cuellos de botella también, entre otras variables. Como les digo, es una herramienta de diagnóstico que nos ayuda a interpretar esa información. Yo voy a tener un formato, ¿ok? Aquí hasta con color le he puesto yo aquí, en mi gusto, ¿ok? Y va a depender de cada uno de ustedes. Lo que no debe faltar de este formato, si esto fuera en una empresa, el logo, el nombre del auditor o la persona que está haciendo el formato, ¿verdad? O los nombres de las personas y el objetivo que tiene dicho formato. ¿Ya? Es lo que se tiene que considerar. Esta es la carta de presentación. En la parte superior dice SIPOC, vienen las etapas, el supply, el proveedor, entrada, proceso, salida de cliente, ¿verdad? En el orden como se los estoy presentando, ¿ok? En el proveedor, ¿qué va? ¿Qué le vamos a poner proveedor? Bueno, mejor antes de eso, según la metodología, primero tengo que comenzar con mi cliente, ¿ok? ¿Cuáles son los clientes del proceso que voy a evaluar? Ya, imagínense que este caso sería, si fuera el ejemplo, el primero que les dije de mi situación, era entrega de órdenes de producción. Ese sería mi proceso. Entonces, ¿quiénes son los clientes? La planta, el operario, los supervisores. Tengo 3 personas. ¿Ya? Y los pongo en la parte donde está el color rojo. Ahí dice, enlistado de clientes y partes interesadas en los resultados. Parte interesada, todos aquellos que necesitan saber o tener claro que yo hago la actividad, ¿vale? En el ejemplo de la zona de producción. Luego, abajo lo que son las salidas. Es el listado de salida del proceso, o sea, qué cosa sale de dónde. Por ejemplo, si hablo de una orden de producción, todo es una impresora, ¿verdad? No es que voy a poner la impresora, sino que voy a poner hoja en papel físico de la orden de producción. Esa es una salida. ¿Okay? La hojita llena con información para sacar la materia prima. ¿Okay? Luego planteo lo que son los procesos que voy a ejecutar, o sea, todo lo que voy a medir o lo que necesito medir para cumplimiento de la actividad del título que tenemos arriba en el formato. ¿Ok? Entonces voy a poner en medio un flujograma sencillito, así como que ven en pantalla, ¿verdad? Así, sin tanta complicación. Proceso 1, 2, 3, 4, 5, forma lineal, ¿verdad? Si no es lineal el proceso, ustedes tienen que transformarlo a lineal con un solo objetivo. Luego, las entradas, lista de entrada de los procesos. O sea, ¿qué es lo que yo necesito que entre a mi proceso? Por ejemplo, requerimiento de parte de ventas. ¿Para qué? Para que yo me meta al sistema, pongo los requerimientos para la planificación y imprimo la hoja de la orden de producción. Sin la información de ventas, yo no puedo hacer nada. Entonces, mi entrada sería eso, ¿ok? Y proveedor, ¿quién puede ser? Por ejemplo, yo necesito para poder imprimir esa hoja la autorización de mi jefe, ¿vale? Del jefe de producción o jefe de planificación. Entonces le pongo ahí aprobación por parte del encargado del proceso de planificación, por ejemplo. Fuera el primero. O el otro puede ser solicitud de requerimientos de proveedores para X tipo de materia prima. ¿Ok? Ese es un ejemplo. Ya le voy a poner lo demás. Usted no se preocupe. Y con eso comienzo a hacer mi SIPO. ¿Ok? Aquí está cómo se va a desarrollar paso por paso. El número 1, el número 5 son las etapas que se van haciendo. Identificación de los procesos y los límites, identificar la salida de cada proceso, identificar los clientes internos y externos, identificar las entradas, identificar los proveedores. O sea, lo que hablamos anteriormente hay que tenerlo bien claro. Y para eso tenemos como componente ciertas preguntas que nos sirven para poder captar la información si yo no conozco el proceso. Ahora bien, sí debe de haber una persona que esté en el proceso para poderlo realizar el SIPO. O sea, si yo no conozco nada, no tengo nada que ver con el proceso de entrega de órdenes de producción, no tengo nada que hacer. Ahora bien, eso no quiere decir que no apoye. Por ejemplo,
Yo puedo estar en planta. Yo soy el supervisor y el que revisa la orden de producción, imagínense. Y entonces, yo soy quien recibe. O sea, yo soy el cliente, ¿ya? En ese ejemplo. Entonces, sí, tengo que estar ahí en esta actividad realizando esto, porque yo soy afectado de que no se cumpla a cabalidad lo que acabamos de estar diciendo. Entonces, ahí vienen ciertas preguntas, como les decía, y estas se contabilizan de la siguiente manera. Si se fijan, hay unos números en este cuadro. Por ejemplo, les voy a marcar los numeritos. Aquí está el 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos a responder cada pregunta en el mismo orden. Por ejemplo, ¿qué inicia el proceso? Se pone requerimiento de venta, por ejemplo. ¿Cuál es el proceso? Planificación de órdenes de producción. ¿Dónde termina el proceso? Planta de producción, proceso productivo y bodega, pongámoslo. Porque como tenemos que traer materia prima, ¿ok? Vale. Ahí están mis 3 puntos. De ahí me voy al número 2. ¿Qué genera el proceso? ¿Qué genera? Una orden de producción para sacar materia prima y entregar a planta. Ok. ¿Quién recibe la salida del proceso? O sea, ¿quién es el último? Bodega, voy a decir yo, que recibe la materia prima al final y el producto terminado. Ok. 4. Entrada. ¿Qué cosa entra en el proceso para generar un resultado o una salida? O sea, ¿qué es lo que me va a generar una salida? ¿Ok? Y el quinto, que realiza los procesos las entradas, perdón, al proceso. ¿Quiénes son los que solicitan? Esos son mis clientes. Como le ha dicho usted, el cliente para mí es venta, ¿va? Porque ellos me programan las producciones que necesitan y yo tengo que programar la maquinaria. Bueno, si yo estoy en planificación en ese ejemplo. Ok. Esto ya es un ejemplo ya de un CIPO en base a un problema. Dice que de este caso es mantener la entrega de pizzas en 30 minutos o menos. Este es mi problema. Es el caso que voy a tomar en consideración para hacer mi CIPO. Y si se fijan, ahí pongo en el proceso, llenar materia prima y se realiza el proceso de la pizza, tomar pedido del cliente, verificar si está lista, entregar al cliente. Ese es el proceso. Punto. Mi salida, pizza preparada y caliente, ¿ok? Customer, que son mis clientes, ciudadano adulto, ama de casa, adolescente universitario, niños, profesionales, escuelas. ¿Ya puedo poner más? Claro que sí. Aquí es un proceso bien general, ¿verdad? No como lo que yo les comentaba anteriormente en mi caso. Entradas, bueno, harina, sal, aceite, todos los requerimientos, todas aquellas cosas que necesito para poder cumplir, ¿ok? Con la entrega de la pizza en 30 minutos. Y en mi cliente, mi proveedor, perdón, proveedor de gas, horno, carne, huevos, sal, condimentos, vegetales. ¿Ok? Puede ser el mercado, puede ser Super Selecto, voy a poner un nombre, ¿sí? Que son mi proveedor para hacer pizzas. ¿Ok? Yo con esto, yo puedo tener muy claro cómo funciono y aquí tengo que dejar por escrito qué cosas necesito que se deban definir para cumplir con el objetivo. Es decir, si ustedes me dicen, no, mi ingeniero, para hacer la pizza, ahí hace falta más ingredientes. Ok, pongámoslo. Y el final tiene que haber un resultado donde me diga que esos ingredientes adicionales también fueron utilizados. ¿Ya? Entonces, el CIPOP es como una carta de procesos y procedimientos que me ayuda visualmente a identificar cómo funcionamos en la empresa. ¿Ok? Eso es lo que funciona. Y este es un ejemplo de la Pizza Hut, ¿verdad? Hay un segundo tipo de CIPO, pero ese tiene agregado 4 factores más. O sea, es lo mismo que acabamos de ver, pero funciona bajo el defectos de la entrada, dueño de proceso, defectos de salida, o sea, si se fijan, el enfoque calidad está bien inmerso en este ejemplo, ¿verdad? Pero es importante que lo tomemos en consideración porque no sabemos si en algún momento nos lo van a pedir. Por lo general, en las empresas, si llegan a ocupar un CIPO, ocupan el que les enseñé anteriormente, por lo general. Y entonces, ¿el extendido para qué es? Bueno, cuando ya tengo el CIPO general, pero yo veo que no me da buenos resultados o de nada me sirvió hacer todo el análisis, tengo que hacer extendido. Ahí dice, este sirve para poder tener mayor información acerca de los posibles defectos.
que podemos encontrar en las entradas y salidas, también identifica al dueño de cada etapa del proceso. Ya tengo un responsable. O sea, tengo a alguien que se va a responsabilizar por esa situación. Y aquí tengo el ejemplo de un cipo que extendido. Todo lo que está en color azul es el cipo tradicional que acabamos de estar viendo nosotros, pero existe un punto que es el defecto, por ejemplo, ¿verdad? Y aquí está la parte del dueño que no lo habíamos tomado en consideración. Hay preguntas en cada una de estas partes para que nosotros la tengamos claro y podamos decir, con esta pregunta identifico quién es mi dueño, quién es la entrada, el defecto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y ahí se va construyendo todo el sitio. ¿Ok? No sé si hay dudas o consultas por cada herramienta, les voy a preguntar. ¿Ok? Acuérdense que son 4, ahorita vamos con 1. Hay unas que son bien sencillas, o sea que ni me van a tener que preguntar, si ustedes ya saben hasta que han ocupado muchas veces eso. Programa departamentalizado. Este es el tradicional flujograma como nosotros lo podemos desarrollar, solo que va enfocado específicamente a un proceso específico. ¿Okay? No es a gran escala, sino que específicamente de un proceso que yo voy a evaluar. El diagrama representativo gráfico donde se plasma dicen los departamentos o las áreas que intervienen para determinar el recorrido de un proceso que nosotros estamos evaluando. Este se muestra por medio de simbología específica y una breve descripción de la etapa del proceso. Ahorita que me acabo de acordar con la descripción de la etapa, cuando se finaliza el CIPOC, se deja una conclusión y análisis de parte de los creadores del mismo. No es solo hacer el CIPOC y lo dejé, ya terminó. No, explíquemelo, póngame un contexto de la información que usted recabó. ¿Qué opinión tiene de esa información? Uno lo redacta en una hoja y eso sería todo con el CIPOC. Casi aquí ocupamos lo mismo cuando se finaliza. O sea, la herramienta es bastante sencilla, me ayuda a poder entender cómo funcionan mis procesos, pero debo tener mucha claridad con respecto a los hallazgos que se obtuvieron en su realización. Entonces ahí es donde yo utilizo todo esto para poderlo desarrollar, como lo ven en pantalla. Este considera ciertos puntos como el diagrama de proceso debe ser realizado por un equipo de trabajo, o sea, no es algo antojadizo. Voy a poner el caso de una tesis. En la tesis nos toca hacer bastante flujos de procesos, pero no solamente de hacerlo, sino que tengo que compaginarlo con la información de la empresa. Tengo que ir con la gente para que me lo valide. Determinar el área para identificar el flujo de la información, definir el grado de detalle, dice, identificar la secuencia de pasos por departamento, construir el departamento como tal, el diagrama, perdón, y revisar el diagrama del proceso al final. Tiene que haber una revisión de parte de todo el equipo para tener bien claro cómo funciona, ¿verdad? Y qué aspectos son los que debo de considerar y qué aspectos no. El flujograma, aquí es un ejemplo, ese está en Excel, para que no nos compliquemos. Si yo les pidiera uno en su trabajo final, ¿verdad? Por ejemplo, es este un ejemplo que valga la pena, podamos utilizar, ¿verdad? Donde yo tengo, dice la parte de arriba, recibí un chisme, realiza 3 preguntas. La primera, ¿estoy involucrado en el chisme? No. Y hay una decisión, ¿verdad? ¿Sí o no? Si es sí, continúa la pregunta 2. Si es no, me voy a desechar el chisme. No me interesa. ¿Ok? Como una idea, ¿verdad? Del flujo. La pregunta 2, ¿puedo hacer algo para que las cosas mejoren? Sí, no, la misma pregunta. Si es sí, continúo. Y la última pregunta dice, si escucho, me hace ser una mejor persona. ¿Ok? Si dice sí, escucha y establecer un plan de ayuda. Ese es mi último proceso, ¿verdad? Y al final se cierra. Fin, eso es todo. ¿Ok? Ese es con respecto a ese punto. Voy a terminar ya creo que con el diagrama de causa y efecto, si no terminaríamos con todo y en la próxima clase que va a ser presencial, estaríamos haciendo ciertos ejemplos en formatos que yo les voy a llevar para cada una de estas cosas. Diagrama de causa-efecto, el diagrama de Chicago, el espina de pescado, como le queramos llamar. Este fue creado por Kaoru Ishikawa hace muchos años y va en concepto de formular o identificar dentro de un problema que yo tengo en un proceso, el efecto que ocurre bajo ese problema y las diferentes causas que pueden ocurrir para su generación, para la generación del problema.
En español, lo que le acabo de decir es desarrollar lo que es una problemática, o sea, pongámosle que en la cabeza voy a plasmar que actualmente el 50, por poner así, ¿verdad? El 50% de los productos realizados en la empresa salen con defectos y no permiten la venta del mismo. ¿Ok? Ese es mi problema, 50% de defecto. ¿Ok? Y yo puedo utilizar, va a depender, 6M, 5M, 8M, que cada M representa un aspecto que yo voy a evaluar. Por ejemplo, el 5M que están viendo en pantalla dice método, maquinaria, materiales, mano de obra y el medio ambiente, que ahí casi no se terminó de escribir en ese caso. Entonces, son los componentes o el medio de entorno, puede ser también, que yo voy a evaluar para el problema que acabo de plantear. ¿Ok? Puede suceder que alguno de esos solo aparezca una ramificación, o sea, yo le voy a colocar aquí, como una espina, digamos así, la problemática que evalúo. Por ejemplo, en método puede ser, no existe un trabajo estándar o una metodología para realizar la actividad, vaya. No existe. Cada quien lo hace a la manera o en la forma en como ella quiere o él quiere hacer. Entonces, ese puede ser un factor. Maquinaria. El equipo de mantenimiento no tiene programada la maquinaria para su utilización, así que esta máquina se para cada 20 minutos. Eso es un problema de maquinaria. ¿Que puede afectar al problema? Eso sería lo que tenemos que evaluar nosotros. Materiales. La materia prima entregada para el proceso con el problema no cumple con la calidad establecida previamente. Yo lo estoy hablando bien largo, ustedes pueden ponerlo más sintetizado, más pequeño, y eso se está cumpliendo por cada una de las raíces o ramas o espinas, digamos así, del pecado. ¿Verdad? Con esto me permite a mí en buscar información, es una herramienta de análisis, diagnóstico, que me permite identificar qué problemáticas tiene la empresa bajo el perfil o el proceso que voy a estar evaluando. Hay diferentes formas, como le había dicho, pues hay que considerar, por ejemplo, el método de 6M, que cada M es un factor como lo que acabamos de ver anteriormente. El método de flujo de procesos dice que la línea principal del diagrama se forma con los procesos a ser analizados. En este caso, esa es otra forma de representar un diagrama Ishikawa. No solo es la espina, que es de un proceso general o específico, sino que aquí yo abarco todos los procesos. ¿Verdad? Le pongo un punto a cada uno de ellos para poderlo identificar, ¿va? ¿verdad? Materia prima, enchufar el tubo, corrección, o sea, cada etapa específicamente puedo yo definir por medio de una flecha cómo se constituye, cómo se trabaja. ¿Ok? Y el último punto, que es el método de estratificación o enumeración de causa, este principalmente busca establecer cada factor como posible causa. O sea, ya le pongo como la dificultad que tengo. En cambio, otros son las diferentes situaciones que pueden ocurrir, que son los métodos, son el método, equipo, entorno, etcétera, etcétera. Y aquí son causas, causa número 1, causa número 2, y es más específico. Casi no se usa, eso sí se lo puedo mencionar, ¿verdad? Porque requiere de mucha información para su trabajo. Eso es lo que pasa con ese punto. ¿Ok? Este es un ejemplo, ya con un diagrama de Ishikawa ya como clásico que tenemos. Son de 5 componentes o 5 M, como lo pueden ver. Cada M representa el valor o la letra inicial de cada uno de los factores. Maquinaria, método, materiales, medio ambiente y mano de obra. Y la cabeza termina siendo, como les dije, el problema que yo voy a tratar de abordar por cada uno de los factores que acabo de colocar. Ahí dice insatisfacción de los clientes. En general, debe ser muy específico. Si se puede, más específico, mucho que mejor. Porque no nos contradecimos o no perdemos mucho tiempo. Aquí, por razón de ejemplo, que lo he puesto de esa manera. Nada más. Y pongámosle, por ejemplo, el de máquina. Dice que el horno plancha cocina con mal funcionamiento. ¿va? El horno plancha cocina insuficiente, o sea, muy poquitos. Materiales, vinos de mala calidad, porque posiblemente es un restaurante que estamos hablando.